Gracias, doctora. Y sobre todo, bueno, arrancamos con una reflexión, lo que ha ocurrido allá en Texas, una situación que prácticamente todos los días o prácticamente de manera regular vemos estas noticias. Incluso hace cuestión de horas también se dio a conocer un accidente de un tráiler lleno de migrantes allá en la carretera de Chiapas a Veracruz. Es algo que pues ha estado con el día a día, doctora, esta situación de la migración en lo que es México y Estados Unidos. Así es, mira Edgar, a mí me gustaría puntualizar varias cosas. Sí. Número uno, esto no solamente está pasando entre las fronteras centroamericana, mexicana y estadounidense. Estamos viviendo una coyuntura mundial en términos del fenómeno de la migración internacional. El segundo punto es, pues, ¿cómo no, verdad? Si datos recientes nos hablan, por ejemplo, que hay aproximadamente 700 millones de personas que están viviendo en extrema pobreza y esto se agudizó a raíz de la contingencia. Estamos hablando de personas que vienen huyendo del crimen organizado, de la discriminación, de eventos naturales, de la pobreza, de la inequidad, etcétera, etcétera. No solamente en Centroamérica, sino en el mismo México y en otros países. Acabamos de ver también, lamentablemente, la situación que pasó en Melilla, España, cuando cientos de personas provenientes de África, Marruecos, trataron de cruzar su frontera. Entonces, esto no solamente compete a nivel fronterizo entre México y Estados Unidos. Y hay que abrir el zoom por eso. Otro punto es, la migración no es un fenómeno frívolo, espontáneo de una ocurrencia. Es una situación bien sentida de hombres, mujeres y niños que salen de su lugar de origen buscando un mejor porvenir. Y en eso están también nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos centroamericanos. ¿Qué estamos viviendo a nivel global? Estamos viviendo un sistema de migración que manifiesta el desorden, que manifiesta la no aplicación, ¿sí?, ni diseño de una política pública integral, transversal, con enfoque de derechos humanos. ¿Qué estamos viviendo a nivel global? Narrativas xenofóbicas, narrativas discriminatorias y narrativas de externalización de la culpa. Solamente podemos poner el ejemplo de lo que declaró el presidente, el gobernador de Texas, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que estamos viviendo. Entre más difícil sea cruzar, más se aumentan los costos y más las personas se arriesgan a contratar personas, coyotes o las personas que los van a cruzar, pagando consecuencias hasta con la vida. Esto hay que decirlo. Y por último, hay que decirlo, la migración no va a acabar ni con muros, ni con Guardia Nacional, ni con alta tecnología para vigilar las fronteras. Entonces, hay que poner cartas en el asunto. Déjenme decirles que el grupo más vulnerable en esta situación son niños, niñas y adolescentes migrantes. Solamente el 15% de los que cruzan son niños, niños y adolescentes migrantes. Y eso es una cantidad muy importante. Ese es el lado más lamentable, más oscuro, más sentido, Edgar, en la migración internacional. Y aquí en esta tragedia de Texas vemos que murieron al menos 2 menores de edad y siguen siendo presentes. Y el último punto que creo que es importante decirlos, los mexicanos siguen migrando. Sí, más de la mitad de las personas que iban en este tráiler eran mexicanos, de Querétaro, de Oaxaca, del Estado de México. Fíjate, de Guanajuato, fíjate los estados Sí. que participando en el fenómeno de la migración internacional. ¿Cómo está coludido esto con el crimen organizado? Pues es una pregunta muy profunda. Nosotros en el Seminario Niñez Migrante no trabajamos el tráfico de personas, sin embargo, por supuesto, en las narrativas sale correlacionado algunas exposiciones que algunos niños y adolescentes y adultos estuvieron sujetos, ¿verdad? Antes de llegar aquí a Sonora, fueron secuestrados, etcétera. Sí, no cabe duda que está enlazado el crimen organizado con esta industria del tráfico de personas. Más de 100 mil millones de dólares
tiene la industria de tráfico de personas. Entonces, Edgar, hay mucho que hacer. Sí, yo quiero comentar que la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con el presidente Biden este próximo 12 de julio es muy buena. Para empezar, la iniciativa es buena. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hay que agarrar el toro por los cuernos. Ya basta de simulación. Es necesario actuar. Punto número uno. Yo sugeriría al presidente Andrés Manuel López Obrador que exigiera al presidente Biden que los sobrevivientes de este trágico accidente no fueran deportados bajo el título 42. Okay. ¿Verdad? Que estipularía que después de los 14 días que están en el hospital, pues aliviándose de sus males ocasionados por esta situación, deberían de ser deportados. Yo pediría que y sugeriría que el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera la necesidad de que estos migrantes sobrevivientes, sea de cualquier nacionalidad, no fueran deportados. Exigiría firmemente lo anterior. Punto número 2, el asunto del programa Quédate en México. Sí, afortunadamente la Corte en Estados Unidos aprobó que ya terminara. El presidente Biden tiene una buena opinión acerca de ello. Bueno, entonces reafirmaría que este tipo de acuerdos no se volvieran a presentar. Además, verdaderamente actuar en consecuencia con una política de apoyo y desarrollo a Centroamérica. Es fundamental. Que no quede escrito solamente, Edgar, sino que se actúe. Ahí están algunos de los conceptos que se podrían manejar en esta próxima reunión. Lo que sí mencionó y adelantó el presidente López Obrador, doctora, es parte de lo que le va a proponer en torno a la cuestión del trabajo, ¿no? La cuestión de emplear de manera legal a los migrantes. Mencionó de que va a proponer legalizar la contratación de trabajadores migrantes. ¿Esta puede ser una opción o vaya una solución a toda esta situación, doctora? Mira, puede ser una opción. Sin embargo, mientras más esté trabajando en una política de contención, más afectación va a tener la comunidad migrante. Algo aquí que yo veo, Edgar, es, vamos, no va a parar la migración, nunca. Nunca. Entonces vamos a actuar en consecuencia con programas prácticos de apoyo a los migrantes. Sí, las cuestiones de trabajo están muy bien. Las experiencias que tienen otros países como Canadá y otros países europeos en formalmente darles el papeleo a sus trabajadores migrantes, ¿verdad? Está muy bien, etcétera. Pero por otra parte, mientras se haga eso y no pare esta política de contención y de control, vamos a seguir en las mismas. Es muy difícil, Edgar, es muy complejo, pero aquí en México podemos seguir haciendo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Podemos seguir tratando de integrar una política transversal, económica, social y de salud en favor de los migrantes. No solamente los migrantes de nuestro país, ¿verdad? Que también están buscando refugio o asilo hacia Estados Unidos huyendo del crimen organizado en Guanajuato, en Veracruz, en Guerrero, que hemos entrevistado acá en Tijuana o acá en Nogales, ¿verdad? En las diversas casas y albergues, etcétera, sino también proveer y el trato humanitario y digno a los migrantes que están solicitando refugio para quedarse en México, Edgar, que sí. Ya son más de 150,000 en todo el país. Bueno, entonces hay mucho que hacer. Nosotros aquí desde el Colegio de Sonora, una institución chiquita, fíjate, Edgar, tenemos este programa de asesorías escolares gratuitas que va a reabrir el próximo 17 de agosto y que hemos dado cobijo educativo y asesoría educativa a más de 2 docenas de niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto los que retornan de Estados Unidos y que vivieron y nacieron allá, la mayoría de ellos, como niños, niñas y adolescentes de Centroamérica que están esperando refugio en libertad, y también los niños, niñas y adolescentes del albergue
Tino Tosh, que bajo la filosofía de puertas abiertas va y los llevaba antes de que tuviéramos que cerrar por la contingencia al Colegio de Sonora. El personal de cuidado los esperaba ahí, y los niños de Honduras, de Guatemala, de El Salvador nos daban una alegría, Edgar, y luego posteriormente se terminaba la asesoría y los llevaba para el albergue Tino Tosh. También nosotros hemos apoyado a conseguirles escuela a niños, niñas y adolescentes de Centroamérica y provenientes de Estados Unidos que no han sido aceptados o que no fueron aceptados porque no traían boleta, CUR, etcétera. Entonces, esta sinergia que puede seguir existiendo entre varias instituciones puede seguirse dando, pero a un nivel más amplio, no en este ejemplo chiquito, microscópico que tenemos aquí en el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, pero que sin embargo nos da mucha satisfacción, Edgar. Claro que sí, están haciendo una labor importantísima en pos de beneficio de la niñez migrante que llega acá a nuestro estado de Sonora. Doctora, le agradezco mucho estos minutos y estas reflexiones en torno a lo que está ocurriendo en este periodo corto de tiempo, en esta información que se ha dado sobre el tema de San Antonio, y le vamos a dar seguimiento puntual, que vienen días o meses complicados con el asunto del calor, también ahí la posibilidad de que migrantes crucen el desierto con estos calores extremos. Vamos a darle seguimiento puntual, si nos lo permite, con usted. Claro que sí, estamos a la orden. Solo me gustaría aprovechar tu espacio, Edgar, sí, para preguntarle y decirle a la sociedad que nos está escuchando, si usted conoce a algún niño, niña o adolescente de Centroamérica o de otro país que por cualquier razón no está yendo a la escuela, comuníquese con su servidora. Mi teléfono es público, 6623-005548, y con gusto los apoyamos. Perfecto, ahí está el dato muy, muy relevante. Doctora, le mando un abrazo, muchas gracias por esos minutos. Gracias, Edgar, a ti. Bye. Saludos, gracias a la doctora Gloria Siria Valdés, esta mañana, ya lo sabe, coordinadora del Seminario Niñez Migrante a través del Colegio de Sonora, y vaya